cada día más a ti, entrar en tu Dios bendiga. El Señor nos bendiga. La intención de este sermón es una invitación al odio. Y que cuando usted salga de aquí, salga llenito de odio. Ahí se va a dar cuenta por qué. Así que oremos. Señor, gracias por este lindo tiempo de adoración y de alabanza. Te pedimos que en este mismo espíritu podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Lo que tú tienes primeramente para mí, Señor, yo lo recibo. Y lo que tú tienes, Señor, para cada uno de mis hermanos. Bendícenos y permite que podamos reflexionar y que podamos crecer a través de la enseñanza de tu palabra. Amén. Seguramente el nombre de Aron Ralston no es muy significativo para los que estamos aquí esta mañana. Él es un montañista que saltó a la fama en mayo del 2003 después de un viaje de senderismo que hizo al cañón de Blue John en el estado de Utah. Una roca se desprendió y aplastó su antebrazo derecho, atrapándolo contra la pared del cañón y la piedra. Ralston no le había contado a nadie sus planes de ir de excursión ese fin de semana y por esa razón sabía que nadie lo iba a estar buscando. Fueron 127 horas de la más lenta agonía. Con el tiempo se quedó sin agua, pasaron los días, así que suponiendo que iba a morir, decidió tallar en la roca su nombre, fecha de nacimiento y su presunta fecha de muerte. Y grabó un pequeño video para despedirse de su familia. Después de 5 días tratando de levantar y romper esa roca, y casi sin aliento, Ralston tomó una decisión radical. La decisión fue tomar una pequeña herramienta multiuso sin filo y se dispuso a amputar el antebrazo derecho atrapado, con el fin de escapar y sobrevivir. La semana pasada tuvimos un lindo sermón de parte de Gabriel, que nos hablaba acerca de que Dios es quien pelea nuestras batallas, que las batallas son de Dios, y por esa razón podemos confiar que Él es quien va a estar peleando en nuestras dificultades. Y muchas veces tenemos fe en esto, pero sucede que a veces pensamos que todas las batallas son como externas, como que tienen que ver con situaciones que no atañen directamente a nuestra vida, sino que interfieren en nuestra vida. Pero sepan que la mayoría de nuestras batallas, o las más grandes batallas, son las que luchamos con nuestras propias vidas. Y a veces esto tiene que ver con áreas de pecado. En el contexto de lo que estaban leyendo acá, de lo que acaba de leer mi hermana, en Mateo dice que Jesús iba caminando con sus discípulos y van teniendo una conversación, y en esta conversación Jesús les dice que iba a tener que morir, lo iban a matar. Era una tremenda declaración de parte de Jesús a quienes amaba, a sus discípulos. Después siguen caminando y empiezan a discutir cosas profundas. Pero fíjense que estaban los discípulos ahí junto con él y de repente estaban discutiendo un tema bien especial, porque uno de ellos, Jesús le dice, ¿qué vienes discutiendo por el camino? Y uno de ellos le dice, me imagino algo avergonzados, les dice, mira, ¿quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos? Jesús recién le había dicho que iba a morir y ellos estaban pensando quién iba a ser el más bacán dentro de este reino. Imagínense lo que es ir caminando con Jesucristo, con el Rey de Reyes, y saber que iba a haber un reino en los cuales ellos no serían del montón, porque no era del montón, sino tampoco de los 70, sino era parte del grupo selecto de estos 12, quizás como el grupo VIP, ¿cierto? Que iba para todos lados con el Señor. Una pregunta media ingenua, quizás algo nerviosa. Pero el tema es, en vez de que Jesús los manda a la punta del cerro con una pregunta así, Él
directamente lo que hace fue contestar esta pregunta. Y lo hace en su forma, que era muy didáctico. Y ve a un niño que estaba cerca de ahí, lo toma, ¿cierto? Y lo coloca en medio de donde estaban sus discípulos y donde estaba él. Y ahí empieza este diálogo. Y les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Establece Jesús un referente de cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser un hijo de Dios, haciendo énfasis en a menos que ustedes cambien y se vuelvan. Debemos cambiar y volvernos a ser como un niño. ¿Y qué significa ser como un niño? Ser como un niño significa ser humilde, dependiente, significa ser crédulo, significa tener un espíritu enseñable, estar ávidos a querer aprender más respecto a las cosas que Dios tiene para nosotros. En este versículo especial, Jesús no está hablando acerca de los niños que hoy día acaban de salir al club de Jesús. Está hablando de otros niños. Jesús está llevando a sus discípulos a un nivel mucho más allá, estableciendo que el mayor en el reino de los cielos será al que hoy día sea como un niño. Ese será el mayor. Recuerde que dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y en el versículo 5, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En resumen, el niño es un hijo de Dios que vive la vida en humildad y dependencia de Dios. Es decir, aquí tenemos puros niños. Ustedes son puros niños, nosotros, ¿cierto? Somos niños. Pero en el versículo 6 hace una referencia especial. Fíjense que dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Aquí Jesús está de alguna forma enfocando su discurso al individuo, al incitador, no al niño, sino al que incita al pecado. Aunque es cierto que cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos y no debe estar buscando culpables o a quien echarle la culpa respecto a las decisiones que ha tomado durante toda su vida, también es cierto que muchos no pecarían si no fueran inducidos por otros a pecar. Amistades, por ejemplo, que son como facilitadores para que tú peques. Y en el versículo 7 dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Y aquí nuevamente el foco está en el incitador, pero está en todos los incitadores, es decir, en la sociedad o en el mundo. Y de cierta manera la sociedad hoy día nos está seduciendo. Nos seduce en distintas áreas. Como estamos en un mundo caído, es imposible que estas cosas dejen de suceder. Fíjense que para vender un celular o un plan de telefonía, hay una empresa que tiene gigantografías tremendas, con alto contenido sexual. Hay una mujer, una modelo que aparece ahí con su blusa abierta, ¿cierto? Y imagínense qué será esto para un niño de 11 años, 10 años, que está con la testosterona a full, por las nubes. Entonces, la sociedad de alguna forma te va empujando para que tú puedas caer. Te va a impulsar para que tú llegues al límite. Siempre te va a empujar para que caigas, para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y para que algunas cosas que son malas te digan, pero si no es tan malo, si todo el mundo lo hace, ¿por qué va a estar mal? Pero en el versículo 8 y 9, Jesús cambia el sentido, el enfoque, y ahí se dirige directamente no a los incitadores, sino se dirige a los discípulos, es decir, a nosotros. Y ahí Jesús les dice acerca
eh, de lo que tienen que librar cada día. Se está dirigiendo a los que son susceptibles de cometer pecado o abandonar la fe por la influencia de otros. Ahí están sus discípulos escuchando lo que dice el maestro en el versículo 8. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Probablemente Jesús quería que sus discípulos tomaran muy en serio las consecuencias que tiene el pecado. No es algo con lo que podemos jugar o no darle importancia. Para Jesús el infierno es algo que existe, es algo real y es un lugar completamente tenebroso. Es un lugar con ausencia de Dios. Imagínense, debe ser un lugar pero horroroso. De alguna manera el pecado impide que tú puedas tener una buena relación con Dios, con papá. Y en esta área muchas veces nosotros libramos ciertas batallas. Para Jesús esto es tan dramático que hace esta declaración tan fuerte y que lógicamente no es como para conseguir adeptos. ¿Quién podría conseguir adeptos? Decir, vengan, síganme y mutílense. Nadie querría seguir a alguien que demanda cierta mutilación. El problema es que cuando Jesús hace esta declaración, tiene que ver directamente con el pecado en sí. El pecado es lo que se materializa, es lo que se cumple, es la acción. Por eso aquí se refiere directamente a nuestras extremidades, que tienen capacidad de actuar, a nuestras manos y pies. Entonces una pregunta pertinente para esta mañana sería, ¿qué están haciendo tus manos hoy día? ¿Qué es lo que están haciendo tus manos? Si fueron hechas para acariciar, para regalar, para afirmar, para construir, no para golpear una mesa en la casa y decir que eres el hombre de la casa, o para golpear a tus hijos, para ser violentos con ellos, ni mucho menos para golpear a tu esposo o golpear a tu esposa. Tú no tienes por qué repetir patrones de vida que heredaste de tus padres. Tus manos no están diseñadas para eso. Tus manos fueron diseñadas para contener, para poder bendecir, no para estafar, no para robar. ¿Dónde te están llevando tus pies? ¿A qué lugares quizás estás visitando que no debieras ir? Proverbios 6:16 dice que Dios aborrece a los pies que corren para hacer lo malo. Lugares que estás visitando en lo secreto, que nadie sabe. O lugares que inconscientemente vas visitando por conveniencia, por algo oscuro que pueda haber en tu vida. Pero lo bueno es que en Jesús siempre hay esperanza. Pablo le escribía a los romanos y les decía, me deleito en el Señor, pero en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. A pesar de la lucha que tenía directamente Pablo con su cuerpo, él daba gracias a Dios porque por medio de Jesucristo ya no tenemos condenación. Nosotros no podemos solo. Necesitamos a Jesús para poder intervenir ciertas áreas de nuestra vida. Usted puede someter su mente, puede someter su cuerpo al Señor. Debemos ejercitar los músculos del dominio propio. Eso está en la Biblia. El autocontrol. Recuerdo tan claramente cuando mi esposa me estaba tomando esta foto. Bueno, mentir también es pecado. La tomó mi hijo. Así que... Bueno, a veces esperamos que ciertas áreas de nuestra vida cambien por sí solas. ¿Saben que uno dice, sí, estoy luchando con este pecado en secreto o público, pero yo sé que un día Dios me lo va a sacar?
Y puede ser que no sea tan así, no sé, pero puede ser que no sea tan así. Porque en lo que acabamos de leer dice, Jesús le dice a sus discípulos, a menos que ustedes cambien, tiene que ver con nuestras decisiones. Y hay gente que está luchando con sus pecados. Sin embargo, Dios también puede hacer un milagro. Yo te animo a pensar en esto, en el dominio propio. ¿Por qué está escrito? Porque yo creo que nosotros tenemos que hacer algo respecto a estas áreas de nuestra vida que a veces no nos permiten relacionarnos bien con nuestro papá. Y en el versículo 9 dice, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. ¿Qué está pasando hoy día con tus sentidos? Con lo que estás viendo o lo que estás escuchando. ¿Está edificando tu vida lo que estás viendo en el computador, lo que estás viendo en televisión? Chistes gráficos, pornografía. ¿Estás mirando a alguien con codicia en la oficina? Adulterio ejecutivo, fantasías, roces en los pasillos, entregar la fotocopia y ahí rozarse con la mano de la otra persona, jugar con las miradas. ¿Qué está pasando en esa área? Jesús dice, más te vale entrar tuerto en la vida. Algo que siempre que digo, y lo he dicho varias veces acá, si tú estás en una relación con alguien, o mirando, o alguien que te atrae de cierta manera, arranca. Arranquen. Es la mejor decisión. Esto es para los casados. Si están solteros, quédense ahí nomás, pero se supone que en un contexto de matrimonio, ¿no? Pero fíjense que dice acá, más te vale entrar tuerto en la vida. ¿Y qué vida? ¿A qué vida se refiere en este caso? Es la vida eterna, pero es la vida del reino que tenemos con Jesús. Es la vida abundante que ya la tenemos. Y a veces no podemos disfrutarla plenamente porque estas cosas que hoy día están presentes en nuestra vida nos impiden relacionarnos mejor con Dios. Hay adicciones, hábitos, conductas, ¿cierto?, que llegan a nuestra vida o que están presentes durante años y no podemos erradicarlas. Saben que el Evangelio no es algo que podamos adaptarlo, no es como que yo digo, Cristian Zúñiga, yo voy a agarrar ahora el Evangelio y lo voy a adaptar a Cristian Zúñiga y a un nuevo Evangelio de cierta manera. Y tampoco es algo como, ya, me voy a adaptar al Evangelio, sino el Evangelio es algo que es por sí solo, es algo que existe, que es el regalo más maravilloso que podamos tener y es por gracia. Y este Evangelio no debemos menospreciarlo. Este Evangelio está disponible para todos, para los que están aquí, para los que están escuchando a través de la web. La buena noticia es que este Evangelio nos promete buenas noticias, ¿cierto? A través del perdón, de lo que significa que Jesús ya pagó por todos estos pecados que parecen que no tuvieran solución. A veces este mismo pecado es, uno dice, pucha, nuevamente caí en esto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a volver a orar? Ya estoy liquidado. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se acostumbra y se da por vencido. Y ahí como que se abandona a las manos del pecado. Y como les digo, chiquillos, la buena noticia es que hoy día estamos perdonados por Jesucristo. Y eso debiera tenernos muy contentos. ¿Están contentos por eso? Sería bacán un amén por ahí. Hermanos, este sermón está lejos de lo que podría llamarse condenación. Al contrario, está lleno de gracia. Jesús nos está invitando a crecer. Tampoco piense que yo estoy predicando desde una plataforma superior o distinta a la suya. Ojalá el púlpito hoy día estuviese a ras de piso o más abajo que ustedes. Si en esta iglesia entregáramos lentes 3D o 5D,
como súper espirituales, ¿ya? Como que usted puede ver la vida espiritual del otro. Vería seguramente a alguien muy distinto acá adelante predicando, estéticamente distinto. Quizás me vería manco, cojo y tuerto, porque así estoy espiritualmente y sigo amputando ciertas áreas de mi vida. Entonces, ¿qué sería amputar en la práctica? ¿Qué es lo que es amputar? Yo en esta área le doy licencia para que usted no piense igual a mí. Si usted quiere pensar distinto lo puede hacer, pero es lo que yo he tratado el Señor ha tratado durante esta semana conmigo respecto a lo que puede hacer amputar. Así que usted tiene la licencia de pensar lo que quiera. Si no está de acuerdo conmigo, no hay problema. Luego me avisa nomás para borrarlo de mi Facebook. La historia que les comenté al principio termina con Ralston, con este andenista, ¿cierto?, amputando su brazo. Lo amputa y después de 6 horas de camino, su auto lo tenía a 27 kilómetros de distancia. Se encuentra caminando apenas, imagínense, casi a punto de morir. Se encuentra con unos turistas, con un matrimonio y un niñito, y lo ayudan para pedir un equipo de rescate y lo logran rescatar. De cierta manera, aquí Ralston estaba atado por su mano. Él estaba libre, su cuerpo podría salir, pero el tema era que tenía la mano atrapada entre la roca y el cañón. Esto le significaba estar atado a algo que inevitablemente lo llevaría a la muerte. Y por eso Ralston tomó una decisión radical. Es doloroso cortar algo de nuestro cuerpo. Hay llanto, hay dolor, un luto, un duelo. Así también cortar quizás relaciones que hoy te están llevando a alejarte del Señor. Algunos dicen, quizás las mujeres más tienen esta forma de hablar, dicen, si me quitan a mi amiga, es como si me quitaran parte de mi cuerpo. Pero si esta amistad que tienes hoy día con un sexo opuesto te está llevando a destruir tu fe, o te está llevando por un camino equivocado, o te seduce para que tú caigas en pecado, entonces corta esta relación, aunque te duela, como si cortaras la mano o el pie o te sacaras un ojo. ¿Qué significa amputar? Quizás amputar significaría tomar tu celular y revisar y empezar a borrar, por ejemplo, a tu dealer. Tu dealer es quien te provee de drogas, marihuana, de material que solamente lo secreto entre tú y él saben. ¿Qué sería amputar? Quizás borrar a tu compañero o tu compañero de trabajo que constantemente te está enviando videos chistosos de doble sentido o pornografía explícita para reírse un poco. Quizás sería amputar, enviarle un mail, decirle por favor sácame de este grupo, no me envíes más esta información. Amputar quizás sería una relación de adulterio en la oficina o en el lugar de trabajo donde tú tengas que tomar la decisión de buscar otro trabajo, si no eres capaz de soltar eso. Sutiles comentarios por Facebook, por Messenger, coqueteo virtual. Arranca. Si es necesario cambiar de trabajo, hazlo. Escucha una cosa, nunca de los jamases el pecado te va a llevar a la vida. Nunca, siempre te llevará a la muerte. Y esto no tiene que ver con el amor que Dios siente por ti. Dios te ama, te perdonó, te ama profundamente. Y es por esta razón que con mayor razón hay dolor para Dios cuando te ve actuando en pecado o nos ve actuando en pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Esta santidad no tiene que ver con nuestros actos, tiene que ver con lo que Jesús hizo, así que ya somos santos. Y Él clavó todos los pecados, tus pecados, mi pecado, lo clavó en la cruz.
Entonces, si Él clavó los pecados en la cruz, no es nuestra responsabilidad esclavarlos. A veces necesitamos ser radicales, como Ralston. Tuvo que amputar su brazo para poder vivir. Hay ciertos temas que hoy día pueden estar causando algún cortocircuito entre la relación que tú tienes con Dios. Entiendo que es muy doloroso perder a un amigo o un familiar amado, pero es más doloroso perder la relación con Dios. En el Salmo 97:10 dice: el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. El Señor ama a los que odian el mal. La invitación esta mañana y la licencia que tienes hoy día es para odiar con todo tu corazón el mal, para que puedas aborrecer el mal, para que puedas rechazarlo con todo tu corazón, para que puedas vomitar todo lo que hoy día puedas detectar que es un área de tu vida que necesita mayor santidad y que no te permite vivir en la integridad que Dios quiere para tu vida. La invitación es ser radical. La invitación es que hoy día sea un día distinto. Quizás durante el sermón tú has estado pensando: este sermón le viene de perilla a mi esposo. Es el sermón justo para mi esposa, o para un amigo, o para el hermano que no me cae muy bien. Qué bueno que predicaron esto. Este sermón es para cada uno de nosotros. Recuerde que la crítica y el juicio también es pecado. Así que no cometa el error de pensar que era para quien está a su lado, atrás o adelante. Este sermón es para mí, primeramente, para usted. Odiar el pecado de cada uno, no el de los demás. Odiar esto que nuevamente sale. Y quizás preguntarnos qué áreas de nuestra vida debemos amputar, qué áreas de nuestra vida nos están lineando a esa cruz, qué área de nuestra vida debemos tener mayor cuidado, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mi hermano, a mi hermana, cómo está la violencia intrafamiliar dentro de la familia, arrebatos de ira. Creo que la invitación esta mañana es para que tú odies el mal, como dice Salmos, porque el Señor ama a los que odian todo lo que tiene que ver con el reino de tinieblas. Creo que sería bueno empezar a ser radicales para empezar a amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma y con toda nuestra mente. Te invito a hacer esta oración y que sea un tiempo de reflexión personal para que Dios te muestre y el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y mostrarte en qué área quizás debemos tener mayor cuidado y en qué otras áreas quizás debemos entrar al quirófano. Amado Dios,